Hola, soy Juan Camilo Valencia, Country Manager para México de Canje. Bueno, Aprecio de Canje, Aprecio es una compañía chilena, somos una plataforma de reconocimiento e incentivos. Nos llamamos Aprecio en Chile, Colombia, Ecuador y Perú y de Canje acá en México. Somos una plataforma de reconocimientos e incentivos para empresas. Tenemos toda la tecnología para que las empresas puedan reconocer a sus colaboradores, clientes, fuerzas de ventas por medio de un entretenido sistema de puntos y esos puntos convertibles en infinidad de premios, gift cards, tarjetas regalo, productos. Entonces son bastantes opciones y bien variado lo que podemos hacer con Decanje. Bueno, yo tuve el reto de abrir Aprecio en Colombia antes de Canje. Cuando estamos en una pandemia, ahí sale la oportunidad de ser como la primera persona contratada en Colombia. Y el reto, en ese sentido, aparte de que era en pandemia, había ese contexto pues, que no era presencial, todo era remoto, el reto era cómo empezar a contactar o cómo empezar a tener esos primeros clientes que validaran efectivamente el producto y el servicio que estamos ofreciendo en Colombia. Era un producto nuevo, es innovador, digamos que hasta ahora sigue siendo un producto bien llamativo, pero en ese momento el reto era cómo llevamos este producto que viene de otro país, ¿sí? Que venía de Chile, digamos que la segunda experiencia como empresa fue Perú y después vino Colombia conmigo. Y esa ansiedad de necesitamos demostrar que esto sí efectivamente va a tener tracción. ¿Sí? Y esa ansiedad, al ser tú la única persona que está en el país y que depende básicamente digamos que la relación o el reto, el poder demostrar que efectivamente sí vas a poder vender, es un factor clave que toca saberlo manejar. ¿Sí? El cómo llego a ese primer campanazo, cómo llego a ese primer cierre que efectivamente me da el insight necesario para decir, este producto sí funciona en este mercado. Yo creo que eso, parte de lo que uno aprende en estos procesos de llegar a un país nuevo y abrir un producto nuevo, es entender que es un proceso, ¿sí? Que no va a ser todo perfecto, van a haber problemas, eso siempre le digo, es como parte de lo que uno aprende es, van a haber problemas, no todo está como dice el Excel. Eh, y esos primeros clientes que tú dices van a llegar fácil, de pronto no son tan fáciles porque toca hacer un proceso, toca entender, toca hacer un proceso de que ellos acepten también que tú eres nuevo, pero eres bueno. ¿Sí? Y yo creo que ahí es parte de la confianza que tienes que empezar a ganar con estos primeros clientes. ¿Sí? ¿Tienes algún ejemplo de un problema con un primer cliente? Uf, problemas muchos. Problemas muchos. Cuando un producto está recién empezando, hay muchos temas que uno da por hecho, pero no, desde la misma plataforma, que de pronto por capacidad, por tema de servidores, se cae, ¿sí? En estas primeras como versiones no está tan optimizado eh, el servicio, entonces pues hay problemas, no se pueden registrar, digamos que toca correr mucho en ese primero, en esas primeras experiencias, porque es lo que te va a abrir la puerta para validar tu producto y que además te puedan referir. Ahí lo clave, lo que yo considero que me ayudó mucho, es ser muy honesto con el cliente, en ese sentido, o sea, hablarle y explicarle qué está pasando dentro de lo lógico que se pueda explicar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tienen problemas para ingresar a la plataforma, explicarle, está pasando esto, estamos intentando corregirlo y te estamos ayudando, ¿sí? O sea, es como hablarle muy claro y ser muy transparente. No tanto esconderle ni no contestarle, no, sino ser muy transparente con el cliente y eso yo creo que el cliente lo valora mucho, ¿sí? Porque eso va generando esa confianza como tal. Pero pues problemas, lo que te digo, de producto, de facturación, de muchos procesos porque son nuevos, todos los procesos son nuevos. Y cada vez que sale un proceso nuevo tienes que aprender a estandarizarlo y aprender a que eso que se hace de pronto de una forma en el país, en este caso Chile, pues que es nuestra casa matriz, cómo lo pones de una forma más local. ¿Sí? Me pasó con Colombia, me está pasando ahora con México y todo eso es parte pues, de un aprendizaje que uno tiene con el equipo, con los clientes, con el producto. Cuéntame sobre el rol del producto y las áreas de apoyo entonces. Listo, yo creo que con Decanje a Precio tenemos una gran ventaja y es que es un producto muy amigable para venderlo y para ofrecer. O sea, realmente solucionamos un problema y un dolor grande en las empresas. Y eso nos da la oportunidad, digamos, no quiero decir muy fácil, pero pues sí nos abre las puertas para poder conversar con grandes clientes sin ser de pronto los jugadores más relevantes en un mercado nuevo. ¿Sí? Entonces, creo que ahí el producto es clave, que el producto realmente sí
ayude a cubrir un problema o ayude a solucionar el problema y un dolor. Cómo lo expresas, lo presentas y lo vendes, pues también es importante. O sea, el mensaje, cómo le haces llegar a este buyer persona, puede ser recursos humanos, puede ser marketing, puede ser áreas comerciales. Nosotros trabajamos con cualquiera de estas tres grandes áreas. Pero el producto realmente tiene que solucionar un problema, un dolor. Eso es clave. ¿Sí? Para mí ese es el rol importante del producto, es como por ese lado. Y adicional, que las otras áreas estén muy alineadas en la etapa en la que estás. Porque pasa que las realidades son diferentes por país. ¿Sí? De pronto un Chile, donde ya tenemos 6, 7 años, es un mercado más consolidado, las dinámicas son diferentes, pero estos mercados nuevos, como pasó en Colombia y me está pasando en México, requieran una velocidad diferente, una cierta atención diferente, y es importante que todas las áreas estén muy alineadas a ese, digamos, a que las cosas pasen bien. ¿Sí? Entonces creo que ahí, tanto producto como equipo, otras áreas, digamos, como empresa, tenemos que estar alineados, y en parte, pues parte del rol que uno tiene dentro de esa conexión es como conectar todo eso, ¿sí? Necesidades de cliente de forma local con el resto de equipos que de pronto no están en el país, sino que tienes que saber cómo ir conectando para que todo fluya y todo pueda ir avanzando pues, de la mejor manera. En este caso, ¿qué hacías tú para que las áreas de apoyo entiendan esa velocidad que se requería? Yo creo que cosas que me ayudaron, seguimientos recurrentes, o sea, no dejarlo como en un correo y esperar, no, hay que estar como muy, pasa mucho que uno pasa a ser como intenso en ese sentido, o sea, pasa a ser eso ya me lo dijiste, sí, ya te lo dije, pero necesito una respuesta, entonces toca estar ahí como siempre presionando, porque el dolor lo tiene uno más desde el país donde está, y de pronto ellos a lo lejos pues no lo sienten tan real, entonces ayuda mucho eso. Comunicación, o sea, el tema de eh, expresar muy bien qué es lo que necesitas, porque al final, claro, las otras áreas tienen muchas otras cosas, ¿sí? No eres el único, ¿sí? Y entender muy bien qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿sí? Entonces, tener como esa claridad que no todo es, o sea, para el cliente sí, eso es algo, para el cliente todo es para allá, pero uno tiene que empezar a entender qué realmente es lo que puede dar a que me solucionen, no sé, son 6 de la tarde y yo sé que ya allá son las 8 de la noche, pues vale la pena que alguien ya tome de su espacio personal para que solucione un problema, o de pronto esto me da para el otro día y lo pueda solucionar en su horario laboral, ¿sí? Entonces, eso es algo que no va aprendiendo porque al principio todo es urgente, todo es para allá, y uno tiene que ir empezando a moderar eso, ¿sí? Y entender a educar también al cliente en cierta forma. Siento que al final el tema de la comunicación, lo que digo, es importante, ser transparente. Mira, esto pasa por esto, te lo vamos a solucionar mañana antes del mediodía. Y generalmente el cliente ya con eso dice, ok, me entendieron, me escucharon, lo están solucionando, es lo que yo necesitaba. De pronto no necesitaba que me lo hicieran hoy a las 8 de la noche, sino que mañana ya lo pueda hacer sin problema. Vamos al siguiente, conectarse con el país, con la geografía del lugar. Mira, yo he tenido la fortuna que ya tuve la experiencia de Colombia siendo colombiano, ¿sí? Entonces digamos que esa experiencia, yo como la veo, al final tú conoces un poco más la forma en que las empresas trabajan, eh, la forma en cómo las personas hacen negocios, pues en cierto sentido, o sea, el colombiano de pronto en ese sentido es más, las reuniones siempre nos molestan porque las reuniones son más, los primeros 15 minutos son de cómo estás, cómo está la familia, cómo están tus amigos, cómo te fue la semana pasada, el fin de semana. Y eso es parte de cómo conectar con el cliente en tu país local. O sea, al final, estamos hablando de Colombia. Eso es algo que la empresa ha tenido como visión también, y es que contratamos, el tema de México es una excepción que ahorita lo hablamos, pero al final se abrió Perú contratando gente local, se abrió Colombia contratando gente local, y se abrió Ecuador contratando gente local. Y eso da una ventaja, y es que tú conoces cómo se hacen los negocios, y conoces un poco también el tema de las regulaciones, este tipo de temas más contractuales, cómo tu negocio, tu producto hace fit con ciertas necesidades puntuales de las empresas en ese mercado que estás operando. Entonces es cierto que esa parte es clave. ¿Qué ha pasado con México? Yo siendo colombiano, que ha sido más un proceso de aprendizaje, del que me toca, aunque México y Colombia culturalmente pueden que compartan muchos aspectos, ¿sí? Siempre les digo que de pronto dentro de todos los países en los que operamos, el colombiano y el mexicano pueden ser los más parecidos, ¿sí? De pronto un mexicano y un chileno sí son más diferentes en ese sentido. Pero es otra realidad. O sea, al final tienes que aprender a que aquí en México
los negocios se manejan de cierta manera, el tema de pronto del conectar, como conecta un colombiano, puede ser en cierta forma muy parecido, pero tiene sus diferencias, entonces la velocidad es otra, ¿sí? Uno como colombiano intenta de pronto que todo fluya un poco más rápido, todo sea más acelerado, acá de pronto todo se maneja con una velocidad diferente, pero todo eso es parte del aprendizaje que uno tiene al llegar a un país. Yo como extranjero acá, digamos, como ha sido un proceso bien interesante, bien lindo en entender la cultura, hay que nosotros iniciamos de canje de forma remota México, ¿sí? Pero una de las ventajas, digo, yo siempre lo veo como ventajas, es que incluso hasta el dueño, Jaime, CEO, se vino a México por una temporada, ¿sí? O sea, queremos conocer, o sea, al mercado que vamos a entrar, necesitamos conocerlo, ¿sí? Y eso es clave. Porque tú conoces un mercado, y sobre todo un mercado como este, con esta magnitud que tienen, manejarlo remoto y sin conocer como ya temas culturales de la vida diaria, creo que ahí es donde empiezan los retos y estas historias, pues donde los resultados no son como uno espera. Pero creo que eso es parte de, o sea, tú puedes tener el mejor producto, pero si no conoces cómo estás haciendo negocios y dónde vas a ir a hacer negocios y con quién vas a ir a hacer negocios, ahí yo creo que empiezas a desconectar un poquito. Cuéntame alguna historia de negocios, o sea, o reuniones o manejos que te hayan hecho decir, Colombia es diferente a, o sea, México es diferente a Colombia. Mira, esto lo hablo mucho con pues, mi colega, la que trabajamos aquí en México también. En Colombia nosotros manejamos un ritmo, yo llegué a cerrar un cliente en Colombia un mismo día. ¿Sí? O sea, literal, tuvimos el demo en la mañana, me envió correo, compartimos documentos y me envió orden de compra en la tarde. O sea, a esa velocidad, porque nuestro producto lo permite. O sea, podemos, podemos cerrar negocios incluso en la misma llamada, si la empresa lo necesita. Acá ha sido diferente. O sea, que yo tengo negocios que pareciera que ya están, pero llevamos 6 meses, 7 meses, que van a salir. O sea, al final uno sabe que así es la forma en cómo se ejecutan los negocios acá. Requieres primero generar una confianza previa antes de que te suelten el dinero, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, esa ha sido una diferencia grande en la velocidad de cómo cerramos clientes. Y además está la presión, pues obviamente está la presión de, estás de México, ya estás allá, estás con tu familia, necesitamos más cierres, más campanazos, pero sí, o sea, van a llegar. O sea, la ventaja, digamos que la tranquilidad que uno tiene desde lo comercial es que el trabajo se está haciendo. O sea, se está haciendo un proceso bien interesante, pero no a la velocidad que es que esos casos de Colombia que teníamos donde cerrábamos en un mismo día era como impresionante. Esa es una gran diferencia que hemos tenido acá. Hablando de eso, me contabas entonces importancia de primeras contrataciones y cómo se armaría entonces el equipo, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo duré un año solo en Colombia, haciendo de todo, básicamente, pero lo importante aquí es esas personas que tú contratas, esas primeras contrataciones, tienen que venir con esa mentalidad. ¿Sí? Al final van a hablar con directores, VPs, presidentes, CEOs, pero posiblemente también tienen que ir a entregar algo, tienen que ir a hacer unas impresiones, tienen que sacar fotocopias, o sea, tienen que tener esa forma de pensar en que van a hacer de todo. ¿Sí? Y ese es el perfil que tú tienes que buscar en estas primeras contrataciones. Idealmente, según lo que nos funciona a nosotros, que vinieran de startups, ¿sí? Digamos que tuvieran un perfil medio, no quiero decir desordenado, pero pues que entendieran un poco como este desorden que uno vive en el tema de startups, que un día pasa una cosa y otro día puede estar pasando otra. Pero sí tienen que venir con esa mentalidad. O sea, al final, sí llegan como, digamos, nuestra primera contratación en Colombia fue una CAM, una Key Account Manager. Su función era vender, ¿sí? Pero hizo muchas otras cosas. ¿Sí? Igual acá. Acá en México también tenemos ya una CAM. eh, que su función, o sea, si tú me dices por sus KPIs, su función es comercial, netamente comercial. Pero esas primeras personas deben tener la flexibilidad de si sale algún problema y toca ver un tema de producto, ya, me remango y veo a ver cómo solucionamos, ¿sí? O si hay un tema con facturación, si hay un tema, no sé, cualquier tema que de pronto no tenga que ver netamente con su rol, o su descripción de rol, por así decirlo, que lo hagan y lo hagan sin problema. Pues, digamos que eso es lo más importante. Y ya después pues, va creciendo el equipo y lo que buscas es complementos. O sea, yo creo que ahí lo clave, más allá de contratar todos igualitos, tienes que empezar a buscar, tienes que buscar gente que empiece a sumar. Nosotros tuvimos ahí te cuento un poco la historia de cómo fue armándose ese equipo comercial en Colombia. Llegamos a un punto donde teníamos tantas cuentas, digamos, crecimos, una buena noticia, estamos creciendo, pero
nos dimos cuenta que la gestión no estaba siendo la óptima, es decir, cada ejecutivo tenía demasiadas cuentas, ¿sí? Entonces, ahí fue como, levantemos la mano, o sea, básicamente el ejecutivo, el CAM, se estaba volviendo en un tomador de pedidos, o sea, no podía gestionar, no veía oportunidades, no podía hacer upselling, no podía, digamos, simplemente lo que le llegaba, la operación del día no le daba y así quedó y ya, digamos. ¿Cuánto vendió? Pues lo que me llegó de pedidos, digamos que no. Y nos dimos cuenta que estamos dando mucho dinero sobre la mesa, o sea, al final había cuentas que su facturación era poca, pero tenía todo el potencial. O sea, estamos hablando de empresas, no sé, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas que nos facturaban $500. ¿Sí? O sea, cuando el potencial era que podía estar facturando 20.000, 30.000 o 40.000. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer este ejercicio de entender primero la carga, cómo está, o sea, al final sí, literal habían CAMs con 300, 400 cuentas, o sea, era una cosa que no tenía sentido. Pero en esa misma velocidad en la que crecimos, pues era el sentido que nos hacía, o sea, era como operábamos. Y se tomó una decisión y fue, vamos a reestructurar el equipo comercial. Vamos a tener lo que llamamos un back comercial. Básicamente es unos perfiles que operativamente son muy ágiles y van a tener un campo de crecimiento mucho más alto, pero ahí va a ir un grueso grande de número de clientes, que posiblemente es ese Pareto, o sea, ese 80-20, donde hay mucho potencial, pero todavía no. Entonces hay que trabajarlo. ¿Sí? Hay que trabajarlo y hay que dejarlo madurar por ese lado. Y vamos a dejar a los CAM, los que son la cara comercial ante los clientes, vamos a dejarlos con, con unas cuentas entre 50 a 70 clientes. Ese era como el número óptimo que nosotros manejamos. Ideal 60 clientes para que un comercial pueda gestionar efectivamente una cartera. Y que empezamos a notar es que, bueno, primero, esa fue buena noticia para los CAM, para los comerciales. Al final, claro, les quitamos una carga operativa gigante. Al final, se podían enfocar más estratégicamente a cada cliente, ¿sí? De poder literal ir y tomarse un café, tener una videollamada, tener una sesión para entender cómo les estamos apoyando, cómo generamos valor y qué les hacía falta o cómo podíamos mejorar. Entonces, eso fue, por todos lados, creo que fue una buena decisión. O sea, el cambio está, la estructura está. Ahora para México la idea es replicar el modelo. Estamos esperando llegar a ese óptimo de clientes para poderlo hacer. Yo creo que va a ser a finales de este año estar ya generando esta estructura que nos permita estratégicamente manejar esas cuentas que sabemos que son claves para la empresa y el resto las manejamos de una mejor manera también para darles todo el potencial que creemos que puedan tener. ¿Y cómo se reconoce que una cuenta es clave, más allá quizás del número de empleados que podría ser llamativo? En el caso de ustedes. Claro, para nosotros, bueno, primero, bueno, el tema de facturación era digamos, un indicador, o sea, si me han comprado tanto, entra en una categoría, el número de empleados es relevante para nosotros, al final nosotros apuntamos a empresas grandes que tengan una fuerza, digamos, un headcount grande, aunque podemos venderle a todas las empresas de todos los tamaños, incluso yo tuve clientes en Colombia de una persona que quería entregarle a sus clientes puntos, pero pues le apuntamos a esto. También, ¿qué era relevante o qué es relevante? El tema regional, o sea, al final, empresas que de pronto por facturación no eran tan importantes en el país, pero que me podían significar negocios en México, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, ¿sí? O sea, que tuvieran presencia regional. Eh, y había otro aspecto también importante y era el potencial como modelo de negocio por industrias. Es decir, nosotros sabemos que hay industrias claves para nosotros, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, para temas comerciales, lo que son BPOs, lo que son call centers, aseguradoras, financieras, concesionarios. O sea, estas industrias que ya conocemos muy bien, que tenemos casos de éxito en todos los países. Y si un jugador o, digamos, un cliente es de esa industria, para nosotros también lo marcamos ahí y aquí hay potencial. O sea, sabemos que por industria ahí podemos ser relevantes y podemos ser un jugador importante para ellos. ¿Algo más que quieras compartir sobre la estructura de cómo crecer el equipo comercial? Mira, hay una frase que yo escuché en un podcast que me pareció en Startupiable, que yo escucho de Enzo, y decían, no recuerdo quién lo dijo, pero bueno, en un capítulo que hablaban del tema de contrataciones y hablaban de primero contrata gente buena y después buena en lo que hace. ¿Sí? Entonces creo que eso, pues, obviamente tú contratas un comercial que sepa vender, ¿sí? Pero más allá de lo que es obvio que tienes que buscar a alguien que vende, si contratas un comercial tiene que vender,
creo que también o lo más relevante es que al final primero sea buena persona, o sea, que te pueda generar confianza, que se vuelva tu mano derecha, que tú puedas, que tú sepas que esa persona está haciendo las cosas bien, las está haciendo como se debe, además, o sea, sin hacer trampas ni nada de ese tipo de cosas. Eh, y ahí yo creo que tú vas generando un equipo que realmente esté pues, pensado o pensando en lograr un objetivo común. Pues, me guío mucho por eso, me gusta mucho esa frase porque pues al final sí habla mucho, te puedes tener 5 cracks en ventas, pero pues si al final no confían en ti o hacen cosas que no se deben, pues estás en problemas. Bueno, ahí otro tema importante es, obviamente, ya el tema regulatorio, el tema, o sea, ¿en qué marco te vas a mover? Tú como producto, como empresa, dentro de tu oferta de valor en productos y servicios, tienes que entender muy bien el marco regulatorio en el que te estás moviendo. Aunque tienen sus similitudes, al final somos Latinoamérica, digamos que tienen sus similitudes en cuanto al que nuestro modelo puede operar en el país, siempre es clave, pues obviamente, entenderlo en detalle, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos o qué hicimos nosotros o qué hacemos actualmente? Nos apoyamos muchos con ya firmas, digamos, contables, legales, tributarias, todo local, ¿sí? Porque al final ellos son los expertos y son los que nos pueden dar mucha visibilidad de si de pronto hay algún incumplimiento que por mismo desconocimiento no sepamos. Entonces eso hicimos en Colombia, firma local de abogados, digamos que todo eso se terceriza, pero ayuda mucho a que expertos en el tema nos guíen y nos den como esa asesoría. Y en el caso de México es igual, igual acá tenemos nuestras firmas que nos ayudan en todo sentido, pero tú sí tienes que ser muy curioso en explorar y entender muy bien. ¿Qué me ayuda mucho a mí, por ejemplo? Eh, entender a mi competencia, ¿sí? Entender cómo es su modelo, cómo lo hacen, más allá de si lo están haciendo bien o mal, que digamos que nunca entro como en esa discusión, es ese modelo que al final puede ser muy parecido al nuestro, cómo lo están manejando desde su marco regulatorio, entender lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y ver qué puedo tomar de ahí para poderlo aplicar o no, o sea, o qué me aplica o qué no me aplica. ¿Sí? Entonces, eso nos ha ayudado, digamos que intentamos como hacer esa investigación de más allá de lo que ofrecen, es cómo lo están ofreciendo y cómo están en ese marco regulatorio para poderlo aplicar para nosotros lo que nos aplique. ¿Alguna cosa que hayas descubierto en tu proceso de ser curioso, de estar hablando con gente y demás? Hay cosas que uno aprende, por ejemplo, en Colombia, una de las barreras grandes que teníamos inicialmente, bueno, en Colombia y en México, una de las barreras grandes que tenemos es el tema, digamos, el tema laboral o el tema tributario para la empresa, ¿sí? Porque pasa por mismo, puede ser hasta mismo desconocimiento, podría ser, pero al final uno tiene que volverse experto en lo que está vendiendo, en lo que está ofreciendo. Y en un inicio, sí, fuimos muy honestos y y dijimos, nos está costando, o sea, nos está costando explicar esto desde un... Si nosotros ser abogados laboralistas, tributaristas, ni contadores, sí teníamos que tener un contexto de cómo iba a aplicar nuestra solución a la empresa, ¿sí? Y eso nos costó, bueno, me costó en un inicio, sobre todo en Colombia, me costó entender que al final me tocaba aprenderlo, o sea, no podía vender algo que, aunque era una patica de todo lo que vendíamos, tocaba tenerlo claro y tocaba la tranquilidad del cliente para que ellos estuvieran claro también. Entonces, creo que ahí fui aprendiendo pues el tener esta claridad en ese sentido, digamos, sin yo catalogarme como un experto en este tema, pero sí les puedo dar ciertas bases para que ellos tengan esa tranquilidad, esa confianza de lo que estamos vendiendo se entiende bajo este marco regulatorio y funciona de esta manera. ¿Sí? Mira, yo creo que mi primera recomendación sería que conozcan muy bien el país al que van a entrar. ¿Sí? Bueno, en el caso de Colombia y México, que los conozcan muy bien desde el tema cultural, desde cómo hacer negocios, desde la misma competencia, marco regulatorio que hablamos ahora, porque van a haber sorpresas, ¿sí? Pero entre más preparado estés, o sea, van a haber sorpresas y van a haber problemas. Y entre más preparados o más conocimiento tengas, mucho más fácil vas a poder enfrentar ese tipo de problemas. Eso en primera instancia me parece clave y digamos que va a depender mucho del modelo de negocio, obviamente. ¿Sí? De pronto tú me dices, no, pero es que yo tengo una plataforma y la puedo abrir, puedo operar en 120 países y no necesito... Sí, pero el modelo que nosotros operamos sí es importante conocer el país y conocer el negocio en el que vas a entrar. Eh, Obviamente que tu producto
pues solucione algo real, o sea, que realmente, eso te ayuda mucho, eso abre muchas puertas, o sea, al final, más allá de que tú le vendas caro o barato, eh, que le ofrezcas 100 promociones y no, si tu producto soluciona algo que realmente con el que estás hablando al otro lado dice, es lo que estaba buscando o esto me ayuda para esto, ahí tienes, o sea, ahí es donde tienes que enfocarte y ver cómo trasladar ese mensaje a ese cliente potencial. Y el tercero, yo creo que sí es clave, es el equipo. O sea, yo creo que al final, si tú vas a estar abriendo un país solo, en primera instancia, va a llegar un punto en donde no vas a poder hacer todo. O sea, es una realidad. Me pasó, porque el negocio, por lógica, va a crecer. ¿Sí? Entonces ahí necesitas más apoyo y esas personas que entren, que es lo que hemos conversado, necesitamos que tengan ciertas características. Entonces, es clave que sepan muy bien a quién va a ser esa primera contratación, esas primeras contrataciones, qué perfil buscas, ¿sí? Qué perfil te gustaría, qué perfil quieres, que haga clic con lo que estás haciendo con tu empresa, que realmente encuentre el sentido de lo que están haciendo, que crean en el proyecto. Y yo creo que ahí con eso puedes cerrar ya una primera etapa de, tengo estas tres cosas, check, 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 tengo como las bases para poder explorar pues un nuevo país, un nuevo mercado.